Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga mucho. Hoy le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos, y creo yo que en esta tarde Dios me dio un mensaje y quiero introducirme con uno de los proverbios más famosos que pueden existir, y un proverbio de los más famosos, si no es que el más famoso, o por lo menos de donde yo vengo, es el proverbio 22:6. ¿Sí se lo saben? Que dice: instruye, ¿se dice así o estoy equivocado? Instruye el niño en su camino para que cuando ¿qué? Para que cuando crezca, ¿se dice así? ¿Cómo dice? Instruye el niño en su camino ¿verdad? Ok. Ahora, este proverbio, como todos ustedes saben, es un proverbio o es un consejo, y va dirigido ¿para quién? ¿Para los padres o para los hijos? Para los padres. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a darle gracias a Dios, nos ponemos en sus manos y estamos listos y atentos para lo que Dios tenga para nosotros en esta tarde y para los que en su tiempo vayan a ver esta predicación. Amén. Muy bien, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a presentarnos delante de Dios. Mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te doy gracias, mi Dios, porque nos permites estar delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Y hoy queremos bendecirte, queremos honrarte y queremos darte toda la honra que es debida a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, te pedimos que nos limpies de toda nuestra maldad, papá, para que podamos estar delante de tu trono, Señor Jesús, dándote gloria y honra, Padre. Te doy gracias también, mi Dios, por esta palabra que tú nos darás, papá. Y aunque es transmitida por un hombre, mi Dios, estoy seguro que tú eres quien hará grandes cosas a través de esta palabra, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, y te pido que les bendigas a cada uno de aquellas personas que dispongan su corazón. Te pido, mi Dios, que la palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la has enviado. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Proverbios 22:6 dice así, lo que es la versión internacional. Bueno, la versión 60, la voy a leer nada más, lo voy a decir así. Perdón si de pronto suelo ser un poco ofensivo con la terminología, pero lo voy a decir así, lo voy a leer nada más por puro trámite. Proverbios 22:6, versión 60, dice así: instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, este proverbio siempre se ha enseñado mucho acerca, obviamente, y le hemos dado mucho énfasis en cuanto a los hijos. Siempre estamos, o sea, sí hay un mensaje que va dirigido hacia los hijos, hacia los padres, para que el padre instruya al niño en el camino. Y siempre desde que yo me acuerdo, siempre se ha enseñado con el afán, no sé si lo puedo expresar de esta manera, pero observen bien, siempre se ha enseñado con el afán o más dirigido hacia los hijos, pero en realidad va dirigido hacia los padres. No sé si me explico. O sea, sí se da énfasis hacia los padres, pero se da más énfasis al hijo para que cuando los hijos crezcan no se aparten del camino, ¿verdad? Pero en esta tarde yo quiero tratar de enseñarte algo diferente referente a esto. No voy a predicar de pero lo quiero tomar para introducirme referente a lo que yo creo que Dios nos quiere hablar. Dada la situación de nuestra sociedad, dada la situación dentro del entorno familiar, dada la situación dentro de nuestro entorno religioso o espiritual, como lo quieran llamar, me he dado cuenta y me he percatado de algo. Ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, ya lo hemos predicado en otras ocasiones, pero en esta ocasión yo quiero darle ese énfasis que creo que es el correcto. En este tiempo, por ejemplo, hoy que es el Día del Padre, por eso le puse Feliz Día del Padre, pero nosotros no tenemos la tendencia de honrar al padre, esa es una verdad. La figura paternal es una figura que está completamente desfigurada. Hace un momento estaba leyendo el Facebook de un pastor, un conocido mío, en el cual decía una frase que a mí me llamó mucho la atención, de verdad me llamó mucho la atención, referente al padre, y más o menos decía así: tienes que honrar
Dice así: se tiene que festejar la mala paternidad y el matriarcado ha alterado el desarrollo personal de muchos. Esa es una frase que me costó poquito trabajo asimilarla, pero la entendí. Fíjense bien, lo voy a volver a leer y pues si mi amigo el pastor lo llega a ver, pues ya sabe que los créditos son de él. Dice así: se tiene que festejar la mala paternidad. Lo voy a tomar como una introducción a algo que yo creo que es importante que tengamos que asimilar. Si hay una figura que está completamente, ¿cómo te explico? Se ha devaluado mucho, es la figura paternal. Siempre la figura maternal tiene, sobre todo en nuestra cultura, se tiene la tendencia, fíjense muy bien lo que les voy a decir, se tiene la tendencia a idolatrarla. La figura maternal o el matriarcado es tan fuerte, como se ha metido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, a nivel mundial, que se ha llegado y se ha cometido el error de idolatrarla. ¿Sí me explico? Y la parte paternal se ha cometido el error de desecharla por completo. Ahora, entendiéndose que Dios es espíritu, pero Dios tomó la figura paternal, la figura de un hombre, por eso dice la palabra de Dios que Dios es nuestro Padre. Pero recuerden que la figura paternal es la figura que Dios tomó para manifestarse al mundo entero, para manifestarse como creador en una figura no una figura de género, para que no se vaya a malinterpretar, sino que se ha manifestado en una figura paternal para que se entienda y se vea que el Padre es el que maneja y el que tiene el control absolutamente de todo. Amén. Ahora, yo soy hombre, pero yo soy padre, y muchos de los hombres pues son hombres y son padres. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Nosotros como papás, en el Antiguo Testamento, en los judíos sobre todo, todos ustedes lo saben, los estudiosos de la palabra de Dios, y hasta quien no estudie la palabra de Dios, y el simple hecho de que siga cristiano, creo que debe de saber esto, que en el judaísmo tiene la figura de la mujer un poquito, lo voy a decir así, relegada, un poquito como en un segundo plano, como se dice hoy en los teléfonos, y la figura que está en primer plano es la figura del varón, la figura del hombre. Entonces, siendo así, Proverbios 22:6 va dirigido ¿a quién? Al Padre, amén. Va dirigido a los hombres, no tanto a las mujeres, entendiendo el contexto de como lo estoy mencionando. Entonces, la figura paternal es la que tiene la responsabilidad de enseñar a los hijos el camino a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es la figura que tiene la responsabilidad, por decirlo así, de enseñarles el camino de adorar a Dios. Ahora, la figura paternal tiene una gran responsabilidad, porque no simplemente tiene la responsabilidad o la obligación de enseñar o instruir a los hijos en cuanto a la palabra de Dios, sino que es la figura que va a determinar, ponme atención, que va a determinar el carácter de las personas o de los hijos cuando ellos vayan a crecer. Por eso, no sé si ustedes han escuchado esa frase de que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, porque es una tremenda verdad. Ahora, si estamos viviendo en una cultura completamente matriarcal, quiere decir que la figura paternal se ha hecho a un lado. El día de ayer estaba platicando sin debatir, estaba platicando con una parienta de mi esposa y estábamos hablando precisamente de la figura paternal y de la figura maternal. Entonces, al ser ella una mujer de comunidad, ella no creía que la mujer tiene poder sobre el hombre, porque estábamos hablando ahí, todo empezó porque mi hija empezó a decir que es una mujer empoderada y ya saben, ¿no? Todas esas situaciones. Entonces comenzaron a decirle a mi hija que ¿a poco sí eres una mujer empoderada? Y le dice, sí, yo tengo poder sobre esto y esto, ¿no? Entonces no recuerdo muy bien cómo salió el tema, en qué tanta autoridad tiene la mujer sobre el hombre. Entonces yo le dije lo siguiente, miren, la mujer tiene un poder especial sobre el hombre. Y me dice, no te creo que la mujer tenga un poder especial sobre el hombre. Al ser de comunidad me dice así, yo no tengo poder sobre mi marido. Y le dije, ¿por qué no quiere? Porque la verdad es que cada mujer está empoderada hasta cierto nivel sobre cualquier hombre. Nada más que algunas mujeres, pues de plano no lo ejercen, pero muchas mujeres sí ejercen ese poder o ese dominio que tienen sobre los hombres. Bueno, eso se ha metido en nuestra cultura de manera impresionante. Ahora, viendo el contexto bíblico,
viendo el contexto hebreo, el contexto judío, quiere decir que nosotros estamos al revés, porque el empoderamiento en la palabra de Dios no se le dio a la mujer, sino se le dio al hombre. Pero el hombre, y ahí es cuando entramos un poquito en la discusión que les digo que tomamos, sin caer en el debate. Y ahí entramos, por ejemplo, y nos fuimos al libro del Génesis, en donde, por ejemplo, Eva estaba muy empoderada por sobre Adán. Tan fue así que, por ejemplo, cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde está la mujer? Adán, pues, perdón, cuando Eva estaba platicando con la serpiente, ¿quién sabe dónde estaba Adán? Y Adán tenía la responsabilidad, o Dios le dio la responsabilidad de empoderamiento por sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? Incluyendo a la mujer. Pero como Adán no estaba al pendiente de la mujer, entonces la mujer, dentro de su ADN de andar ahí investigando, indagando, como es la mujer curiosa, pues fue cuando tuvo el encuentro con la serpiente. Bueno, Adán desde ese tiempo, o el hombre ya estaba determinado a que su carácter iba a ser un carácter tan pasivo, y fíjense bien, la mujer iba a tener un carácter tan fuerte que iba a querer dominar al hombre, eso dice la palabra de Dios. Y observen ustedes que siempre una mujer empoderada siempre va a querer sobresalir y si fuese, incluso yo lo digo así con todo el respeto del mundo y a la vez lo digo de broma, si pudiera aplastar la figura del hombre, la aplastaría. Y de hecho la figura del hombre está tan tergiversada, está tan devaluada, que por ejemplo hoy día la sociedad es el reflejo de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, hoy día es el Día del Padre. Y alguien decía por ahí, no tenemos una canción como tal. Y hay alguna canción que mi hija hoy me estaba cantando a manera de broma, pero por ahí surgió una canción. Pero realmente la mujer tiene un empoderamiento impresionante, ¿verdad? Ahora, fíjense muy bien, la mujer tiene tanto dominio sobre el hombre y el hombre se ha vuelto tan, ¿cómo te diré?, descarado, que el hombre se mueve a su conveniencia. Y a veces al hombre le conviene someterse a ese empoderamiento de la mujer para simplemente el hombre comportarse de acuerdo a cómo se comportó Adán. ¿Cómo se comportó Adán? Pasivo, sin tomar una responsabilidad. Cuando el Señor se le presenta a Adán, una vez que ya están desnudos, etcétera, etcétera, el Señor no se dirigió hacia Eva, el Señor se dirigió hacia Adán. Y Adán lo primero que hizo fue, cuando el Señor le preguntó a Adán, lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a la mujer, ¿sí o no? Y realmente la mujer sí fue la que comenzó todo este relajo del pecado, pero quien no estuvo al pendiente fue Adán. Ahora, la actitud de Adán fue de que, Señor, la mujer que tú me diste, porque el hombre tiene la tendencia a lavarse las manos. La culpa no fue mía, la culpa fue tuya porque me diste esa mujer. Yo no quería mujer, no sé si le habré dicho eso Adán, pero para querer salir del problema lo más seguro es que a lo mejor sí le pasó por su cabeza, la mujer que tú me diste, yo no te la pedí. O sea que si todo esto está mal, es por culpa de Adán, perdón, por culpa de Eva, por culpa de la serpiente y por culpa tuya, no por culpa mía, porque yo no te la pedí, ¿sí o no? Bueno, yo me quiero imaginar a Adán así como que zafándose del problema, y te voy a decir por qué tomo esa postura. Porque los hombres son así. Los hombres no tienen bueno, fíjate muy bien, no tienen la responsabilidad de salir al frente de los problemas y siempre manda a la mujer. Por eso titulé la enseñanza Feliz Día del Padre. Ok, fíjate muy bien para el punto al que voy a tratar de llegar de la enseñanza. Bueno, una vez que entendemos que hoy día el empoderamiento está en la mujer, los hombres tienen que aprender a ser hombres, los padres tienen que aprender a ser padres, los padres tienen que aprender a tomar la responsabilidad que el Señor les entregó. Y voy a poner un ejemplo para lo que nos lleguen a ver, les pegue con todo. Así a mí me gusta mucho provocar también en ese sentido, porque hay que despertar a los hombres, porque pues si no nos va a ir muy mal, para no decir otra cosa. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ahí donde te digo la conveniencia del hombre, me llama mucho la atención cómo los hombres, por ejemplo, dentro de las congregaciones ahora, se comportan exactamente como Adán y Eva. Por ejemplo, yo tengo testimonios de las mujeres, sobre todo, y ahí donde viene también la hipocresía de ambos bandos, tanto de la mujer como el hombre,
Yo tengo muchos testimonios de la mujer que, pastor, es que él era tremendo, él era un borracho, él era un drogadicto, era un farsante, era de lo peor. Pero cuando el hombre era de lo peor, él hacía lo que él quería. Él no necesitaba permiso de la mujer para irse a emborrachar, para irse a drogar, para irse a hacer lo que el hombre quería. Pero hipócritamente en la congregación, si la mujer no va delante del hombre, el hombre ahora resulta que aquel que era un drogadicto, que aquel que era un borracho, que aquel que era un desgraciado en toda la extensión de la palabra con la familia, ahora ese hombre que era tan empoderado y tan ruin y tan el calificativo que ustedes le quieran poner, ahora ese hombre vive bajo las faldas de la mujer, y si la mujer no quiere ir a la iglesia, el hombre no va. ¿Ven cómo hay algo que no está checando? ¿Hay algo que no está bien? Porque a ver, si el hombre antes, cuando vivía en el mundo, se drogaba, se emborrachaba y pasaba por encima de la mujer y la trapeaba y la barría y no sé qué tantas cosas más hacía, ¿por qué ahora en el término bíblico, en el término de iglesia, por qué ahora el hombre se sujeta a la mujer? Porque el hombre, como ya no se droga, como está, por decirlo así, ahora en sus 5 sentidos y sabe que existe entre comillas un Dios, entonces ahora lo que hace el hombre es quitarse de las responsabilidades que el hombre, la palabra de Dios dice que el hombre debe de tener. ¿Voy bien? Ahora, checa muy bien. La Biblia dice lo siguiente, en Efesios capítulo, déjame te digo, en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 4 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquen a vuestros hijos a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Ahora, el hombre también tiene esta otra responsabilidad. ¿Cuál? Que el padre tiene que enseñar tiene que criar a los hijos con disciplina y amonestarlos. ¿Cómo le diríamos hoy en nuestro lenguaje? Pues llamarles la atención, la barrita de corrección, etcétera, etcétera. Amén. Ahora, hay algo en nuestra sociedad que se ha metido y que necesitamos quitar. Que, fíjate bien lo que dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy día tenemos que quitar este otro calificativo. ¿Cuál? Los padres, porque hoy día se mueve mucho eso en la psicología, los padres deben de tener la calidad moral para educar a los hijos. Te voy a poner un ejemplo, y eso pasa mucho en las iglesias también, que el papá fue un borracho o el papá fue un drogadicto, y el papá al ser drogadito, al ser borracho, el papá no tiene autoridad para decirle al hijo: no tomes, no te drogues, no hagas esto, porque el papá lo practica. No sé si ustedes alguna vez escucharon eso. Hoy se da mucho en la psicología, hoy se da mucho en la consejería, de que tu papá no tienes, o tu mamá no tienes autoridad para decir esto, porque no cumples con el ejemplo moral para llamarle la atención a tus hijos referente a que si tú tomas, tú no tienes la calidad moral para decirle a tus hijos que no tomen. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso es del diablo, eso no es de Dios, por una razón muy sencilla. La palabra de Dios nunca pone condicionantes para que los hijos puedan honrar a los padres. Es un mandamiento. Amén. El honrar a los padres es un mandamiento. Entonces, al ser un mandamiento, no está sujeto a ninguna condición, no está sujeto a ninguna interpretación, sino que simplemente, al ser un mandamiento, es una ley, se tiene que obedecer. Es decir, si tú te pasas un alto y tú le quieres y te toma el tránsito, ¿qué explicación le puedes dar que te justifique para que no seas acreedor a una multa? Ninguna. Puedes llevar toda la prisa del mundo, salvo una emergencia o cosas así, pero aún así hay vehículos oficiales que pueden pasarse los altos. Pero tú, como un ciudadano común, tú no puedes pasarte un alto, y si te lo pasas, eres acreedor a una multa. ¿Por qué? Porque estás violando una ley. No hay ningún argumento válido
para que tú no seas acreedor a una multa. Bueno, es algo muy similar a los hijos. Los hijos hoy día no deben de tener, y no existe ningún argumento para que los hijos no honren a los padres. Y ahí te va. Hoy día, como sociedad bíblica, bíblica, espiritual, hoy día cometemos muchos errores. Por lo siguiente, también otro proverbio muy famoso y una palabra profética muy famosa dice esto: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, la ignorancia no te exime de que si cometes algún error, no te vas a librar de un castigo, porque la ignorancia no justifica que tú hagas cosas deliberadamente con la justificante de que yo no sabía. Ahora, entendiendo este punto, voy a pasar a este otro. Una vez que tú sabes que hay leyes que se tienen que cumplir, como la de honrar a padre y a madre, para que te vaya bien en la vida, entonces necesitamos entender esto. Fíjate muy bien. Yo tengo que hacer a un lado cualquier argumento que el mundo haya metido en mi vida para que yo pueda honrar a mi padre y a mi madre para que me vaya bien. Si el mundo me dice, tu padre no tiene la calidad moral para enseñarte algo, es del diablo, de acuerdo a lo que nosotros estamos explicando, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué digo que como sociedad estamos tan mal? El padre como tal no ha tomado la postura de padre, no ha tomado la postura de varón, porque la postura de varón, la postura de padre, es el que carga con toda la responsabilidad de todo lo que pasa en su familia, sobre todo. ¿Sí me explico? Como varón también tienes que salir al frente por tu esposa, por tus hijos, por todo aquello que se te entregó. Ahora, esto pásalo al terreno espiritual. Hoy día, la semana pasada te explicaba y te decía que el argumento que se mueve hoy en las iglesias es el argumento de que yo no necesito sujetarme a nadie porque yo tengo comunicación directa con el Padre. ¿Amén? Bueno, ¿cuántos de los que tienen comunicación directa con el Padre, siendo que hoy en un término natural, es decir, en un término de sociedad, hoy es Día del Padre? ¿Cuántos están festejando el Día del Padre? ¿Cuántos están festejando al Padre? ¿Amén? ¿Cuántos están festejando al Padre? Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 8. Mateo capítulo 23, versículo 8. Dice así. Voy a leer versión 60 y después te leo la versión PDT. Dice así: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Muy bien. Hoy día hay dos figuras que son, por decirlo de alguna manera, las figuras que están establecidas de parte de Dios para sojuzgar y para gobernar la tierra: el hombre y el Padre. La figura del Padre, el hombre como figura de autoridad, llámese de gobierno, llámese en una empresa, llámese de lo que tú quieras. El hombre está llamado a eso, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero también el hombre está llamado a ser padre. ¿Sí voy bien? Está llamado a ser padre. Ahora, cuando agarra esto que te acabo de leer, por ejemplo, a veces atacamos una religión, pero pues cada religión se puede mover como quiera, porque es una religión. A veces el cristianismo ataca mucho cuando hay un argumento falso que nosotros decimos que nosotros no tenemos que llamar padre a alguien religioso. Cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera, pero yo te voy a explicar lo siguiente. Si somos tan legalistas, ¿a quién, de acuerdo a lo que dice Jesús, a quién le podemos llamar maestro? ¿A quién le podemos llamar padre? ¿Y a quién le podemos llamar rabí? Que es prácticamente lo mismo. ¿A quién le podemos llamar así? De acuerdo a lo que te acabo de leer. A nadie. Entonces, de acuerdo a un término bíblico, ¿a quién tenemos que festejar hoy? A nadie. ¿Sí me explico? A nadie. Porque dentro del término bíblico, el Día del Padre no existe.
Y si quisiéramos establecer un día del Padre, ¿cuál es el día del Padre? ¿Hay un día al año para el Padre? No. Hay por lo menos 55 días para festejar y honrar al Padre. En el término bíblico, el día del Padre se conoce como el día del Señor, que es el Shabbat o el sábado. ¿Sí me explico? De acuerdo al término bíblico. Entonces, si nosotros vamos a querer honrar al Padre, que solamente hay uno, ¿cada qué deberíamos de honrar al Padre? Cada 8 días. Cada séptimo día para los judíos, para los que lo toman con el sábado como tal. ¿Voy bien? Ok, muy bien. Entonces, bajo ese término, no hay algo como Padre espiritual. Si nos vamos a un término legalista, a nadie podemos llamar Padre espiritual, porque solamente el Padre hay uno. A nadie podemos llamar Maestro, y te voy a leer otra versión. Y a nadie podemos llamar líder. Muy bien, si no podemos llamar Padre, Maestro ni líder, entonces ¿cómo nos vamos a dirigir? Lo que pasa es que Jesús estaba tratando de enseñarnos algo importante. Mira, si tú reconoces a Dios como tu Padre, entonces vas a tener que obedecer al único Padre, que es el Creador. Pero dentro de nuestra cultura hipócrita, por decirlo así, mentirosa, falsa, tomamos textos fuera de la Biblia, textos de la Biblia, los malinterpretamos y los acomodamos de acuerdo a lo que yo quiero hacer o de acuerdo a lo que yo quiero creer, pero sobre todo a lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta sujetarse a leyes. El hombre no le gusta sujetarse a autoridades, porque al hombre le cuesta trabajo obedecer. Por eso cuando termina Dios su creación, lo que Dios hizo con Adán fue darle instrucciones, fue darle órdenes. Vas a trabajar la tierra, vas a sojuzgar la tierra, tú vas a cuidar el jardín, tú vas a cuidar de esto. Y el hombre no lo hizo, porque al hombre no le gusta trabajar, al hombre no le gusta tener esa figura de, fíjate la incoherencia de todo esto. Al hombre, si tú lees la Biblia a detalle, tú te vas a dar cuenta que dentro de la palabra de Dios hay muchos nombres de hombres, pero hay muy pocos nombres de hombres que tuvieron el valor de creerle a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay algo que me llama mucho la atención para comparártelo con Adán y Eva. Nosotros, por ejemplo, que no conocimos a Elías, por ejemplo, nosotros tenemos a Elías como un hombre de fe. Muchos les ponen a sus hijos Elías, pero no saben, lo voy a decir así, no saben ni siquiera el carácter que tuvo Elías. Elías, muchos de nosotros lo vemos como que Elías el que se enfrentó a Jezabel y que mató no sé cuántos profetas de Baal, 450 más otros tantos, y la gente piensa que Elías fue un hombre de grande fe. Pero Elías fue un hombre que siempre necesitó, como muchos otros, que siempre necesitó de que Dios le estuviera dando palmaditas. A mí a veces me hace falta esas palmaditas de que, ay, mi niño, fíjate que va bien, porque uno se desanima muy fácilmente por el carácter del hombre. El carácter del hombre tiene la tendencia a decaer muy fácilmente, sobre todo cuando hace lo bueno. Cuando hace lo malo, no. Es lo interesante. Cuando hace lo malo, le vale y anda tomando, anda drogándose, desobedece y lo hace de manera feliz. Pero cuando se trata de hacer lo bueno, basta de que una sola cosa le salga mal. Elías le pasó algo muy similar. Fíjate, Elías tuvo la capacidad de matar a 450 o más profetas, de decir las palabras que muy famosas de que, de una manera burlona, órale a su Dios que está dormido. ¿Se fijan el carácter de Elías tan empoderado? De decirle a los profetas y a los dioses de Baal, de Jezabel y todo eso, ¿dónde están sus dioses? Sáquenlos, despiértenlos, se debe haber quedado dormido. Imagínate tú que te presentes en nuestro contexto religioso. Imagínate que te presentas en un lugar donde están llevando una celebración religiosa y que te presentes ahí, dile a tu santito, dile a tu virgencita, dile. Hay muchos que se paran así, ¿verdad? En esa pasión desbordada por amar a Dios, según que llegan a cometer esas locuras. Bueno, Elías lo hizo, y Elías lo hizo con poder, porque la palabra da testimonio de eso.
Pero bastó una sola palabra de una mujer que lo hizo desear la muerte. Y yo quiero que tú entiendas esto. Imagínate con qué fe le pidió a Dios, o con qué corazón le pidió a Dios que se lo llevara, que Dios le cumplió el deseo de su corazón. Y se lo llevó, porque ya no pudo más. Porque cuando Jezabel le da una palabra y le dice te voy a matar, entra tanto el empoderamiento de esta mujer sobre Elías, que se dejó dominar, que tuvo que recurrir a Dios y decirle: Señor, yo ya no puedo más, llévame. Y se lo llevó, y el Señor se lo llevó. Entonces Elías, que es un hombre que nosotros lo tenemos como un gran guerrero de Dios, resulta que Elías se dejó dominar por una palabra de una mujer. Ahora, fíjate muy bien, cuando nosotros no entendemos el contexto de la palabra de Dios en el empoderamiento del hombre, el hombre tiene que entender esto. A ver, Dios me dio una instrucción: instruye al niño en su camino, para que cuando se aparte de él, para cuando sea grande, no se aparte de él. Muy bien, quiero explicarte lo siguiente. Voy a leerte ahora lo que es la versión PDT. La versión PDT dice así, de Mateo capítulo 23, versículo 8, dice así: pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro, y todos ustedes son iguales, como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un Padre que está en el cielo. Tampoco dejen que se les llame líder, pues ustedes solamente tienen un líder, que es el Mesías. Ahora, dice Jesús: no, a nadie le tienen que llamar Padre. ¿A nadie le tienen que llamar Padre? Ok, en el contexto carismático, en el término que lo estoy diciendo, dentro del cristianismo carismático, del cristianismo pentecostal, hoy día a muchos pastores se les llama padre espiritual, ¿verdad que sí? Se les llama padre espiritual. De acuerdo a lo que te estoy diciendo, a nadie podemos llamar padre espiritual, pero existen los padres espirituales. Hoy día existen los padres espirituales, y siempre han existido, por la paternidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Por ejemplo, Juan, cuando se expresaba en sus cartas, Juan, primera y segunda de Juan y tercera de Juan, comienza con la palabra hijitos. Cuando él dice hijitos, ¿qué título se está dando? El de un padre. Pablo le dice a Timoteo que él es su hijo en la fe. Entonces Pablo tenía un hijo espiritual, y no solamente él, tenía muchos hijos. Entonces la palabra padre espiritual sí está bien aplicada cuando la gente lo toma de la manera correcta. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que te inició, hay alguien que te tomó, que te instruyó, te tomó de la palabra, te tomó cuando recién venías al camino de Dios, te tomó, te ayudó, te cuidó y te fue dando una formación. Eso se le conoce como un padre espiritual, que viene siendo lo que dice Proverbios 22: instruye al niño en su camino. Ahora, aquí viene lo importante. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 1, y voy a tratar de enlazar las palabras para terminar la enseñanza. Mateo capítulo 23, versículo 1 dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Chequen. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Sí dice así? Ok, te voy a leer lo que es la versión PDT. Después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés, así que hagan caso a todo lo que ellos dicen. Hagan caso a todo lo que ellos dicen. Pero fíjate lo que dice adelante, versión 60. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. A ver, fíjate muy bien lo que te voy a explicar. Cuando yo te decía hace un momento de que la frase que se utiliza hoy día es que tú como padre y tú como madre debes de tener autoridad moral o calidad moral para enseñar a los hijos
te dije hace un momento que eso era del diablo, ¿verdad que sí? Te lo dije hace un momento. Bueno, ahora con esto te voy a enseñar lo siguiente. Cuando Jesús reprende a los fariseos y a los escribas, continuamente los estaba reprendiendo a los fariseos y a los escribas. Pero yo te voy a decir algo. Los fariseos y los escribas son figuras de autoridad que están allí en la palabra de Dios. Pero fíjate muy bien. Por ejemplo, Jesús continuamente los estaba criticando y los estaba atacando. Pero junto con esta porción que te acabo de leer, hay otra, no recuerdo, la próxima semana te la voy a dar porque va a continuar el tema. Hay otra frase en donde dice que los fariseos van detrás de la salvación. Jesús, a pesar de que criticó mucho tanto a fariseos como a escribas, Jesús los criticó tanto, pero nunca les restó la autoridad que tenían. Con lo que te estoy diciendo te lo estoy comprobando. Fíjate bien, dice así: los maestros, la versión PDT dice así, tú traduces en la versión 60, versículo 2, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Y en el versículo 3 les dice: háganles caso, obedézcanles, háganles caso. Ok, entonces fíjate muy bien, vamos a comenzar a hilar. A ver, Jesús dice: a nadie le llamen padre, porque padres solo tienen uno. Amén. ¿Cuántos padres tenemos? Uno. Olvídate que el pastor es el padre espiritual. Pasa el pastor como sacerdote, pasa el pastor como fariseo, o pásalo como escriba, como tú lo quieras llamar. Pero en la terminología, vamos a decirlo así, que hoy día el pastor toma el lugar del sacerdote. Es el rango mayor que hay. ¿Sale? En el Antiguo Testamento, el rango mayor que había dentro de una ordenanza de culto, dentro del tabernáculo, era sumo sacerdote, sacerdote y todos los demás. ¿Vamos bien? Ok. Jesús dice lo siguiente: a nadie le llamen padre. A nadie. No existe ningún padre. Pero Jesús no por eso deja de avalar las figuras de autoridad que existen. Y dentro de nosotros hay autoridades que nosotros tenemos que respetar. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Fíjate muy bien. Hoy día, por ejemplo, la figura del pastorado, y a veces los mismos pastores tienen la culpa, se ha tergiversado tanto y se le ha quitado la autoridad, porque hace rato estaba escuchando un comentario que se me hizo muy válido y creo que es así, que dice lo siguiente: nosotros no controlamos la vida de ninguna oveja, y tienen toda razón, porque no las podemos controlar. Quien quiera controlar la vida de las ovejas es allá asunto de cada quien, pero sí tenemos autoridad para decir qué es lo que la gente tiene que hacer, de acuerdo a lo que dice esta palabra. ¿Voy bien? Los pastores tienen la autoridad para decirte qué es lo que se tiene que hacer y enseñarte cómo nos debemos de dirigir dentro de un contexto de un templo, dentro de un contexto de una reunión, dentro de un contexto de un culto, dentro de un contexto de una organización religiosa. Es decir, los fariseos y los escribas eran personas que tenían la capacidad de explicar la palabra de Dios. Te voy a decir algo que encontré que se me hizo muy interesante de los escribas. Voy a leerte toda la información que leí para que te des una idea, porque fue evolucionando. Fíjate bien y ponme atención. Dice así: en un principio los sacerdotes eran a su vez escribas. Sin embargo, se dio mucha importancia a que todos los judíos tuvieran conocimiento de la ley. Que todos los judíos tuvieran conocimiento de la ley. ¿Has escuchado a esa gente que dice: tú tienes que aprender la palabra de Dios, tú tienes que conocer la palabra de Dios? Escucha. Sin embargo, se dio mucha importancia a que todos los judíos tuvieran conocimiento de la ley. Los que estudiaron y obtuvieron una buena formación consiguieron el respeto del pueblo y con el tiempo se convirtieron en eruditos, muchos de los cuales no eran ya sacerdotes. Formaron un grupo independiente que por eso en el tiempo de Jesús ya se utiliza la palabra escribas y se designaba a una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Estos hicieron
Estos hicieron del estudio sistemático de la explicación de la ley y su ocupación. Entonces a esto se les contaba entre los maestros de la ley y los aplicados en ella y los versados en ella. Hoy día los pastores son padres espirituales. Te guste o no, son padres espirituales. Y a los que digan que no, se les voy a conceder, pero te voy a decir algo más. Los padres espirituales hoy día tienen la obligación de lo que dice Efesios 6. Vamos a regresar a lo que dice Efesios 6. Efesios 6 te dice que un padre tiene la obligación. Te voy a leer lo que es la versión, voy a leerte otra versión. Efesios capítulo 6, versículo 4, versión PDT, dice así: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza de Dios. ¿Qué entiendes por disciplina? ¿Qué entiendes por disciplina? ¿Qué entiendes? ¿Qué se entiende por disciplina? Se entiende como que vas a enseñar, pero con un grado de autoridad. ¿Sí o no? Decían por ahí, irle a la mano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un padre espiritual? ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor con una persona que se dice que es perteneciente a una congregación? ¿Qué se tiene que hacer? Disciplinar. Pero cuando yo te decía hace un momento que los pastores hoy también han cometido el error, creo yo, desde mi punto de vista, que por ejemplo hoy hemos, junto con los que se sienten escribas, con aquellos que les gusta el estudio sistemático, han cometido o hemos cometido el error de darle libre albedrío, por decirlo así, a la gente de que haga con la palabra de Dios lo que ella quiera, interpretarla como ellos quieren, sin entender lo siguiente. A ver, Jesús dijo solamente hay un Padre. ¿Amén? Ok, vamos a dejarlo así, solamente hay un Padre. Entonces, ¿qué es el pastor? ¿Qué es el pastor? Es un sacerdote, ¿no? Un sacerdote. Muy bien. Jesús dice: a nadie le llames padre, y menos padre espiritual. A nadie le llames maestro, a nadie le llames líder. Pero entonces existe un sacerdote que vendría siendo un pastor. Bueno, fíjate lo que dice Jesús. Fíjate lo que dice Jesús y ponme más atención. Jesús les dijo en Mateo capítulo 23, versículo 2, les dijo lo siguiente: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que interprétenla como ustedes quieran y hagan lo que mejor les parezca. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? Así que hagan todo lo que les digan, y todo lo que les digan que guarden, háganlo. Pero nota, pero aunque los fariseos y los escribas eran unas personas que, si tú lo lees un poquito más adelante, bueno, te lo voy a leer así tal cual, fíjate bien, versión PDT, versículo 3: así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. A ver, ¿se te hace coherente lo que Jesús está diciendo? ¿Se te hace coherente? ¿Sabes por qué a nosotros no se nos hace coherente? Porque nosotros hemos tomado la postura de que la persona debe de tener la calidad moral para enseñarme a mí. Si la persona no tiene la calidad moral para enseñarme a mí, entonces no tengo por qué yo estar sujeto a ninguna persona que tenga la autoridad, que no tenga la autoridad moral que yo estoy esperando de esa persona. Y Jesús no avaló lo que yo te acabo de decir. Jesús dijo: todo lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no sigan su ejemplo como personas. Explícate eso. Hoy día los hijos, yo lo voy a decir así, muchos hijos están
Por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando la gente publica en el Facebook, y esto lo voy a decir con un ejemplo de iglesia, cuando, por ejemplo, a los hermanos les dan el título de padre. Para mí eres como un padre. No, porque te estás acarreando maldición para tu vida, porque solamente tienes un padre. Y entiendo en el término de carne, pues, hombre, se me olvidó la palabra. Solamente tienes un padre, y el padre es una figura que no se puede usurpar. Solamente tenemos un padre que es Dios, y solamente tenemos un padre terrenal, que es tu padre natural y mi padre natural. Por eso Jesús, el Señor dijo: honra a tu padre y a tu madre, porque son figuras de autoridad que no están sujetas a interpretación, no están sujetas a juicio. Tanto los padres naturales como los pastores no están sujetos a juicio. Te lo estoy diciendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No están sujetos a juicio de lo que la gente pueda pensar. Y Jesús, al contrario, la figura de autoridad la avala y dice: aun aunque no tengan un buen ejemplo, ustedes tienen que obedecer lo que ellos les dicen. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, y cada día que pasa lo creo más, Jimena, ¿sabes por qué hoy día creo que la palabra de Dios, cuando Jesús les dice a Jerusalén, cuando les dice: el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerante que para ustedes, por lo siguiente? Te voy a explicar. Yo en muchas ocasiones, ya en última ocasión he entendido lo siguiente. Cuando se critica una figura pastoral, cuando se critica una figura del padre, la gente está sujeta a juicio. Y por eso dice Efesios y dice el libro de Éxodo, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tú tienes una garantía. Yo les explicaba la semana pasada que hay leyes que nosotros debemos obedecer, hace 15 días. Y la paternidad es una figura de autoridad que Dios dejó. Así como el sacerdocio, así como el pastorado, son figuras que Dios dejó son figuras de autoridad que Dios dejó. Y no están sujetas a juicio ni crítica de los que están debajo de ellos. El problema es que el padre no ha ejercido ni la autoridad ni la disciplina en el término bíblico, y es por eso que la figura paternal, sobre todo lo que es en Latinoamérica, no tiene ese valor, porque el padre no quiere tomar esa responsabilidad. Hoy muchos pastores, incluyéndome a veces, nos falta la convicción, el valor de disciplinar y tomar la rienda de cómo se deben de hacer las cosas. Y luego vienen, por ejemplo, los hijos. ¿No se han fijado? A mí me pasó, lo hice como hijo y ahora lo vivo como padre, de que, por ejemplo, como hijo, yo le decía a veces a mi papá: es que tú tienes que hacer esto con él, porque a mí me hiciste eso. ¿Verdad? ¿Les ha tocado eso? ¿Les tocó vivir eso? A mí me tocó vivirlo, tanto hijo, y ahora lo vivo como padre. Pero ahora como padre entiendo lo que antes reclamaba como hijo. Yo como padre tengo una figura que a mis hijos, y mis hijos se los pueden dar testimonio, me van a criticar, pero no me interesa. Yo no soy amigo de mis hijos. Yo hasta ahorita no soy amigo de mis hijos. Trato de ser un buen padre, que es diferente. Trato de ser un buen padre. No soy amigo de mis hijos, y se los he dicho, yo no soy su amigo. Y a muchos dirán modernos: no, es que por eso. No, tómalo como quieras. Pero yo ahorita no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre. Y se los he dejado muy claro: yo soy tu papá. Porque no quiero que en algún momento se te vaya a ocurrir faltarme al respeto como padre en la línea de que somos amigos. Como hoy todos somos amigos de Dios, la figura pastoral muchos la tienen como nada. Como nada. Pero eso ha sido porque no hemos ejercido la autoridad necesaria ni suficiente. Porque cuando venimos al Señor, el Señor lo primero que hace es acomodar las cosas, cada una en su lugar. Por eso las iglesias, yo lo voy a decir así, las iglesias que tienen la tendencia a crecer
son aquellas iglesias que siguen las reglas y normas establecidas de parte de Dios. Cuando yo te decía lo del castigo de Sodoma y Gomorra, me refiero a lo siguiente. Mira, hay mucha gente que he escuchado que han dicho lo siguiente: yo no me congrego o yo no voy porque el pastor no ha venido conmigo. Como si no me conocieran. O sea, yo a nadie le he rogado para que venga a Dios. O sea, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, ya pagó el precio por ti. Tú ya eres un hijo de Dios. Yo como padre tengo la obligación de instruirte. Y cuando yo considero que ya tienes una formación, entonces ya no te trato como un niño, te trato diferente. Y en ese trato diferente tú ya sabes las responsabilidades que tienes. Y como padre no tengo que andar tras de ti y decirte: ven a la iglesia. ¿Sí me explico? Yo no tengo esa responsabilidad. Ahora, decían por ahí también, porque se entraron a una discusión y dijeron: es que aquel pastor, más palabras menos, es que aquel pastor sí está al pendiente de sus ovejas. Fíjate bien. ¿Te acuerdas que la semana pasada te decía que la iglesia, necesitamos entender cómo es la iglesia de hoy? Que no estamos en la iglesia de muchos años atrás, etcétera. Hoy la iglesia, lo vuelvo a repetir, hoy la iglesia consiste en que tú te congregas, hagas lo que tienes que hacer y obedecer a tu autoridad. Es todo lo que tienes que hacer, nada más. Pero fíjate la ventaja que se tiene hoy día. Hoy día el cristiano se ha devaluado tanto, se ha rebajado tanto, que por ejemplo la figura del pastor ya no es una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque como hay miles de ofertas, si no estás a gusto hoy aquí, si no te gusta cómo predica el pastor, si no te gusta cómo te pastorea el pastor, si el pastor no cumple tus requisitos, entonces ya no te sujetas a esa autoridad, y eso es del diablo, por lo que les acabo de explicar. Y te voy a decir cómo corres el riesgo más de condenarte. Yo a esa gente le diría, y a ustedes les consta que sí les diría, yo le diría: mira, yo no voy a andar atrás de ti. Solamente hice eso una sola vez y me arrepentí de haberlo hecho. Después les digo el testimonio o chisme, como lo quieras ver. Pero yo no hago esto por lo siguiente, porque una vez que la figura de autoridad, espero que se entienda, una vez que la figura de autoridad no toma la postura que debe de tomar, entonces se comienza a pervertir todo. Te voy a poner este ejemplo. Cuando la autoridad de gobierno no ejerce autoridad y comienza a solapar, la tendencia del ciudadano es volver a hacer aquello que no debió hacer. ¿Sabes por qué hoy estamos como sociedad? Por la parte paternal que te estoy mencionando, pero sobre todo porque la figura de autoridad ya no tiene la importancia que debe de tener. Si tú, por ejemplo, tú sale en la noche, es más, hasta en el mismo día. Fíjate bien, ¿cuántos, ahí les va para los motociclistas, cuántos motociclistas se pasan el rojo? En mi tiempo, cuando estaba un poquito más joven, pasarte un alto, tenías que cuidarte. Y hoy día pasarse los altos es pan de cada día. Tú ves un semáforo y te garantizo que en 10 minutos por lo menos, si yo fuera autoridad, yo pondría mis agencias de tránsito ahí, y si yo quisiera recaudar para las arcas del gobierno, como dicen por ahí, yo me iría a los semáforos. Así de personas que violan las leyes hoy día. Ve para la zona sur, todo el tiempo se pasan los altos, todo el tiempo. Eso es lo menos, Vete para la zona norte, que supuestamente es la zona más nice de aquí de Salamanca, igual. Vete para la zona que tú vayas. Y hoy día la autoridad está perdida, porque nosotros queremos que el gobierno se sujete a como nosotros queremos que sea el gobierno. Es exactamente lo mismo en la iglesia. ¿Sabes por qué te digo que tiene la tendencia más a condenarse hoy día la gente? Por lo siguiente, a ver, el pastor Juan Carlos es muy mala onda.
no te visita, no te habla, no te dice que va a haber reuniones y por eso no vas. Muy bien, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar de congregar? Tienes la oportunidad de hacerlo. Es más, tienes el derecho de hacerlo. Y te vas a ir a otra iglesia y vas a buscar a otro pastor que haga, que diga, que piense y que respete tu forma de pensar. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento en donde esa figura de autoridad paternal va a tener que ejercer disciplina sobre de ti. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a ir a otra congregación. Y en otra congregación va a ser exactamente lo mismo. Pero fíjate bien, Jesús dijo: tienen que obedecer a los escribas y a los fariseos. Tienen que obedecerlos por una razón sencilla. Si tú dices que solamente hay un Padre, como Jesús lo dijo, si solamente hay un Padre y tú tienes comunicación directa con el Padre, ya te amolaste y estás peor. Porque Jesús, siendo Dios en la carne, y Jesús hablaba por su Padre, Jesús les está diciendo a todo el pueblo, tienen que obedecer a los fariseos y a los escribas. Lo está diciendo claro, no hay que interpretar nada. Hagan, repito, que quede bien claro. Si fuera estudio así escrito, con negritas y cursivas. Así que todo, versículo 3 de Mateo 23, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo, y hacerlo, y háganlo. A mí no tienes idea cómo me hace ruido cuando, por ejemplo, yo le digo a la gente, a los encargados, les digo, lleguen a tales horas. Y una ocasión me pasó que, por ejemplo, tuve un contratiempo. Un hermano de una iglesia llegó y me visitó y teníamos reunión de oración, y cuando llegué se me echaron encima porque llegué regañando y llegué tarde. Si ustedes supieran, no los voy a maldecir ni mucho menos, si ustedes supieran lo que eso juega en contra de ustedes, porque se está juzgando una figura de autoridad. Es que usted no llegó temprano. Yo les dije, lleguen temprano. A ver, si quiero ser un descarado, Jesús me está avalando, ¿no? Yo les estoy diciendo qué tienen que hacer y Jesús me avala. Yo les digo qué tienen que hacer, pero usted no lo hace, pastor. ¿Qué crees? Mira lo que dice tu padre. Mira lo que dice aquel con el que tú tienes contacto directo. Mira lo que dice. ¿Estás mal? ¿Estás peor? Mira lo que dice tu padre, ¿eh? Yo no soy tu padre espiritual. Olvídate de eso. Simplemente soy un pastor, sacerdote, fariseo, escriba, lo que tú quieras. Te digo qué es lo que tienes que hacer. Si yo les digo y cualquier pastor les dice, no deben de faltar, no tienen que faltar. Si un pastor dice, ustedes tienen que estar aquí, aún siendo Día del Padre, y más festejando hoy al Padre, tienen que estar aquí. ¿Sí se entiende? Tienen que estar aquí. ¿Te metiste en esto? Entonces vas a tener que entrarle a esto. Tú, como estudioso sistemático de la palabra de Dios, pues todavía más vas a entender esto. A ver, la Biblia dice algo tan sencillo: a los escribas y los fariseos, a ellos tienen autoridad para enseñar, aunque no hagan lo que enseñan. Y Jesús me avala. Tu Padre me avala. Tu Padre me avala. ¿Cómo la ves? Eso es ejercer autoridad. Eso es ejercer disciplina. Pero los estudiosos sistemáticos, ¿sabes qué van a decir? El pastor está mal, porque la palabra de Dios dice. No, aquí te estoy diciendo lo que Jesús dice.
dice. Él lo dijo, no yo. Entonces, tú como que no tienes un padre espiritual, que tienes relación directa con tu padre te está diciendo a ti, haz lo que él dice, haz lo que ellos digan, sea maestro, sea líder, sea padre, sea lo que sea, haz lo que ellos dicen. Cuando uno comienza a tomar esa posición, entonces obviamente por el espíritu, fíjate muy bien, por el espíritu diabólico que hay en nosotros, de la maldad y de la anarquía, entonces va a comenzar a trabajar y vas a tomar la misma Biblia, porque el mismo diablo atacó a Jesús con la misma Biblia, y vas a comenzar a escuchar voces que no tienes que escuchar. Y cuando el pastor tome decisiones que las va a tomar, entonces ahí te vas a dar cuenta, fíjate muy bien lo que me voy a atrever a decir. Ahí es donde va a resaltar si realmente eres hijo del reino o eres hijo del diablo. Porque dice la palabra de Dios, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Yo te lo voy a poner así bien sencillo. Venir al culto, ¿es obra de Dios o es obra del diablo? Perdón, ¿sí de quién es? ¿De quién es? ¿Es obra de Dios o es obra del diablo? ¿De quién es? Si yo te digo, ven al culto, ¿es obra del diablo? Y el diablo te va a decir, oye, tú tienes cosas que hacer, ¿eh? Tú tienes una familia que cuidar. Hoy es el día del padre, tienes que honrar a tu padre. Tienes que honrar a tu padre. Pero ¿saben cuál es el espíritu de idolatría del matriarcado? ¿Saben cuál es? Lean Génesis. Y el espíritu del matriarcado es el espíritu que te impulsa a desobedecer la autoridad. Lee Génesis. En Génesis le dijo Dios a Eva, tú vas a querer gobernar a él, pero no vas a poder. Cuando el pueblo quiere gobernar a la autoridad, es el espíritu que se estableció en Eva. El espíritu que se estableció en Eva es el espíritu de anarquía. Y con bases y fundamentos vas a querer tumbar a la autoridad. Por eso el papá hoy día no tiene la relevancia que tiene ni la trascendencia que tiene a la mujer y a los hijos. Por eso los papás en una gran mayoría son un cero a la izquierda. Obviamente hay un sentimiento de que es mi papá y todo eso, pero realmente a veces el papá no tiene ni siquiera el valor de poder llamarle la atención a sus hijos. Y si le llaman la atención a sus hijos, ustedes véanlo, porque es algo muy común. Sale la mujer a defenderlos. Es algo muy común. Es un espíritu de anarquía. Hay veces que el papá tiene errores, sí, y entonces debe de haber un acuerdo entre el padre y la esposa, pero ni aún la esposa tiene la autoridad para dejar en vergüenza y contradecir al padre. Lee Génesis. Entonces, ¿sabes qué autoridad tiene la congregación para criticar y juzgar al pastor? Ninguna. Te lo voy a poner mucho más fácil. Quien juzga al pastor es Dios. Y ustedes podrán tomarlo, qué sencillo es, pero no es sencillo. No es nada sencillo. Pero cuando nosotros no entendemos la figura paternal de que Dios les dejó una instrucción, y Jesús, de acuerdo a lo que dice Filipenses, Jesús siendo Dios y Dios en la carne, Jesús dio una instrucción. Los fariseos y los sacerdotes tienen autoridad para enseñar, y lo que les enseñen, háganlo. No los sometan a juicio. Porque aparte de todo, ellos van detrás de la salvación. Fíjate nada más lo que Jesús mismo está diciendo. Tú puedes juzgar a tu autoridad porque no tiene la calidad moral para decirme. Si tú lo juzgas, puedes tomar maldición.
¿Por qué crees que David no lo hizo? ¿Por qué crees, ¿por qué crees que David, aún teniendo argumentos legales y morales para tumbar a Saúl, ¿tú por qué crees que David nunca levantó su mano ni su voz en contra de Saúl? ¿Tú por qué crees? Era una revelación que tenía David de parte del Espíritu Santo de Dios. Líbrame, el Señor, de levantar mi mano en contra del ungido. El ungido que se había levantado en contra de Dios, el ungido que había consultado a una bruja, el ungido que había desobedecido a Dios. Ese ungido, esa persona tenía un respaldo de parte de Dios. Aunque ya Dios lo había desechado, aún David entendió: líbrame, Señor, de levantarle la mano, hablar mal, hablar en contra del ungido del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que para nosotros vamos a tener mayor condenación. Porque hoy día, ok, ¿no quieres sujetarte al pastor de Sion? Muy bien, hay muchos pastores. Puedes acomodarte al que más te guste, a que más se apegue a tu enseñanza, a tus normas y a tus condiciones. Por eso vamos a tener más juicio, porque hoy día hay para escoger. Por eso yo no voy a rogar. ¿Sí me explico? Por eso yo no voy a andar tras las personas. Oiga, me quiero ir, vete. Yo no te voy a detener. Y si quieres irte, vete, vete en los mejores términos. La mayoría que vean esta publicación, esta transmisión, esta predicación, perdón, la gran mayoría de los que se han ido de aquí saben que cuando nos encontramos en la calle: ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Trato de tener la mejor relación posible. ¿No están de acuerdo conmigo? ¿No quieren sujetarse? Está bien, vayan a donde más les convenga. Pero lo que no saben es que al tomar esas decisiones, si no obedecen al otro pastor, todavía se van a acarrear más juicio. Porque después, a ver, aquel ya está a tu medida, ya enseña lo que tú quieres que enseñen, ya habla como quieres que tú hable, ya te deja hacer lo que tú quieres hacer, y aún así no lo obedeces. ¿Se dan cuenta? En los líos en los que nos estamos metiendo. Termino con lo siguiente. En la postura de hijo, nosotros debemos de hacer lo siguiente para poder ser buenos padres. Dice el versículo 11: el más importante entre ustedes será el que les sirva, porque el que se crea más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes ni dejan que entren los demás a hacerlos. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a algunos en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. ¿Ven? Por eso digo que ahora los fariseos y los escribas son ustedes. Bueno, el pueblo, porque el pueblo analiza, estudia y hace, y el pueblo hoy le dicta a la autoridad qué es lo que tiene que hacer. Y ya cuando lo tienes de tu lado, cuando ya lo has hecho en contra del pastor, dice la palabra de Dios, corres el riesgo de irte al infierno. Te voy a dar este ejemplo y ahora sí termino. Me ha tocado ver mucho que la gente chismosa, ¿cómo se dan en las iglesias de verdad? Es el espíritu que yo considero que más se mueve. Y gracias a Dios me dio no hace falta tener un gran don, pero gracias a Dios a veces percibes cómo es la gente de chismosa. Y cuando a veces uno toma una decisión, me llama la atención que ese espíritu se mueve así, y la gente ya anda investigando. Bueno, te voy a decir algo. Me pasó hace algún tiempo en la congregación que tuve un problema con una persona aquí en la congregación. Una persona chismosa se enteró, y entonces esa persona chismosa, por el testimonio, porque ahora se le llama así, por el testimonio que le dio esta persona del conflicto que habíamos tenido, tomó la decisión de dejarse congregar. Bueno, con quien tuve el problema continuó por mucho tiempo y ocupó un cierto lugar de autoridad aquí, y la otra persona dejó de asistir. Es lo que dice la palabra. La hicieron de él, pero estos
no van a entrar al reino de los cielos, y aquellos que contaminan con ese mismo espíritu de anarquía tampoco van a entrar al reino de los cielos. Por eso no se dejen convencer, no se dejen engañar. A los únicos que tienen que obedecer son a las autoridades puestas por Dios. Si aún ellos estuvieran mal y aún estuvieran enseñando mal, no te preocupes. Tú no te preocupes, porque Jesús les dijo, es algo que Jesús dijo, háganles caso. Tú te puedes presentar delante del reino de Dios y le puedes decir: Señor, aquí dice que tú dijiste, Jesús, que teníamos que obedecerlo a ellos. ¿No dice eso? Tú te puedes presentar delante de Dios y decirle: yo estoy haciendo lo que tú dijiste que tenías que hacer. Entonces va a ir Dios con Josué el sacerdote. Eso es del libro de Zacarías. Es otra historia también muy parecida a esta. Para terminar, pónganse de pie, por favor. Hoy día los padres no son padres, no ejercen disciplina, no ejercen corrección, no enseñan. Y es necesario que hoy nosotros tratemos de tomar los que quieran entender esa figura de autoridad. Y aquí me refiero, por ejemplo, también a las mujeres solas. ¿Sale? Entonces hoy día nosotros tenemos que hacer lo siguiente: presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, pues ilumina mi camino, papá. Enséñame a obedecer y a entender lo que dice tu palabra. Amén. Ahí en donde están en su lugar, me gustaría que hicieran una oración y festejen el Día del Padre. Es decir, darle gracias al Padre. Decirle: papá, hoy es tu día. Hoy es tu día, Señor. Es el día del Señor y hoy te tengo que honrar a ti. Y yo quiero que lo honres con tu corazón. Yo quiero que lo honres y que tú le digas al Padre lo que tú quieras decirle, lo que tú quieras hacer. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si tú tienes que mandarle besitos, mándale besitos. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Si tú quieres cantarle al Señor, le puedes cantar al Señor. Si tú quieres humillarte delante del Señor, también lo puedes hacer, porque Él es tu Padre. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Pero todos tenemos que honrar al Padre. Eso sí tenemos que hacer. Todos tenemos que honrar al Padre. Muy bien, tú tienes la libertad de hacer lo que te dije, o si tú tienes en mente otra cosa, también tienes la libertad de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te doy gracias por esta congregación, papá. Hoy te doy gracias, mi Dios, porque tú nos has hablado, porque tú nos has hecho entender qué es lo que tenemos que hacer, papá. Porque está escrito, mi Dios, que un reino dividido no prevalecerá. Un reino dividido no puede crecer, papá. Y hoy día necesitamos que el reino de los cielos se unifique, papá. No porque esté dividido, Señor, sino porque nosotros no sabemos tomar esa unidad, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios, hoy te honramos, Padre. Hoy te honramos con nuestra obediencia, Señor, entendiendo que aunque nuestros líderes, papá, no tengan la calidad moral que yo exijo, mi Dios, simplemente por obediencia a ti lo tengo que hacer. Papá, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo hoy te doy gracias, mi Dios, porque yo sé que obedeciéndote a ti, lo demás viene por añadidura. Así dice tu palabra y así lo dijo tu Hijo Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, papá. Y el reino de los cielos es tuyo, te pertenece. Tú eres el dueño, Señor. Mi Padre, tú eres el dueño del reino de los cielos, Señor. No permitas, mi Dios, que ninguna voz extraña me aleje de tu reino. No permitas, mi Dios, que ninguna voz ajena a ti me aparte de tu voluntad, papá. No permitas que aún ese espíritu de matriarcado, ese espíritu de idolatría que se mueve dentro de mí, no permitas, mi Dios, que me aparte de honrarte a ti como mi Padre. Entendiendo, Señor, que tú como mi Padre me mandas a obedecer, papá, esa figura paternal, mi Dios, que aunque no tenga esa calidad moral, que aunque fume, se drogue, tome, lo que sea, papá, no por eso tengo que dejar de honrarlo, mi Dios. Así de igual manera, papá, no porque el pastor no tenga la calidad moral que yo estoy pidiendo, papá, no por eso tengo que dejar de honrarlo, sino que tengo que obedecer tanto a mi Padre terrenal como a ti que eres mi Padre espiritual. Papá, en el nombre de Jesús,
Yo hoy te pido, mi Dios, que el tiempo que nos resta antes de que tu Hijo venga, papá, o el tiempo que nos resta de vida, papá, enséñanos a valorar, enséñanos a levantar la figura paternal, mi Dios, esa figura que tú dejaste, mi Dios, como un ejemplo, mi Dios, incluso como un simple símbolo de autoridad, papá. Y a ustedes, hombres, en el nombre de Jesús, tomen su responsabilidad delante de Dios. Tomen la responsabilidad delante de Dios. Toma esa responsabilidad delante de Dios, varón. Toma esa responsabilidad delante de Dios. Y tu mujer honra esa figura paternal, esa figura de varón, aunque no reúna las características que tú quieres. Porque obedeciendo al Señor, Dios hará grandes cosas en tu vida por simple obediencia a la palabra de Dios. Aunque tu esposo, aunque tu padre no tenga la calidad moral, no haga aquello que te dice que tienes que hacer, tú simplemente obedece. Está escrito en la palabra. Honra a esas figuras para que tengas larga vida. Honra esas figuras. Padre, hoy te quiero honrar a través de la vida de mis padres, de aquellos que me han enseñado, de aquellos que me han instruido, Señor, porque también sé que son tus pequeños, papá. Sé que son siervos tuyos, mi Dios. Y hoy en el nombre de Jesús yo te pido, papá, que les bendigas en gran manera, papá. Bendice a mi pastor Iván, bendice a aquellos que fueron mis pastores, bendice a mi papá, mi Dios, que aún siendo un hombre imperfecto es mi papá y yo lo debo de honrar, Señor. También bendigo a todos los padres de esta casa, mi Dios. Bendigo a Félix, papá. Bendigo a Nacho, mi Dios. Bendigo a Alfredo. Bendigo a Ángel, papá. Bendigo a Alejandro. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Bendigo a Bernardo, papá, porque tú los has levantado como autoridades de su casa, mi Dios. Pero también te pido, mi Dios, que los forces a que ellos se comporten varonilmente, mi Dios, y que tomen esa responsabilidad, papá, que tú les has entregado, Señor. Sé que dentro de la cobardía que nos mueve, papá, dentro también de esa pasividad, Señor, como hombres no queremos hacer, mi Dios, nada de eso que tenemos que hacer como figuras de autoridad, papá. Enséñanos, mi Dios, a tomar esa responsabilidad que tenemos delante de ti. Enséñanos a crecer, mi Dios, delante de ti. Y enséñanos a amarte, mi Dios, para poder también darle ejemplo a nuestros hijos, a amarte a ti, Padre mío. Líbrame, mi Dios, líbranos a nosotros como padres de darle mal ejemplo a nuestros hijos, de preferir algo que no sea primeramente tu reino, mi Dios. Líbranos de eso, papá. Líbranos de enseñarles a nuestros hijos a decidir entre reunirse a adorarte o reunirse a cualquier otra cosa, papá. Porque como sacerdotes de la palabra, mi Dios, como sacerdotes de nuestro hogar, papá, como jefes de la casa, mi Dios, y como gente de autoridad que nos has puesto, mi Dios, enséñanos a darle buenos ejemplos a nuestros hijos, mi Dios. Porque finalmente los hijos son reflejo, papá, de lo que nosotros somos, mi Dios. Y enséñanos a que nuestros hijos reflejen la gloria tuya, Padre. Bendigo a César, mi Dios, también en el nombre de Jesús. Bendigo a todos aquellos padres, mi Dios, que quieren hacer lo correcto delante de ti. Bendigo a todos aquellos padres que, no importando cualquier circunstancia, enseñan a sus hijos a honrar al Señor. Pero con ejemplo, papá, con ejemplo y con autoridad, mi Dios. Hoy, mi Dios, te queremos honrar, papá, con nuestra adoración, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias delante de tu presencia, Padre. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta tarde y en esta noche, mi Dios. Bendito eres, papá.